todas esas personas que hoy manejan un carro y que se ven atropellados en su buena fe, porque andar a 51, 52 kilómetros por hora no es un delito y no puede verse la persona multada. Además, estas cámaras no tienen ni siquiera margen de tolerancia. Yo pude también evidenciar en ese debate que estas cámaras también tienen errores al momento de ser calibradas. Entonces, no pueden estar imponiendo fotocomparendos a 51 a 52. Aquí debe buscar aumentarse un poco los límites donde de verdad podamos andar por debajo de ese límite de velocidad, podamos andar tranquilamente y no ser multados injustamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 21 de agosto para hablarles de una propuesta que está siendo estudiada en el Consejo de Bogotá. El tema de la velocidad, a decir verdad, se ha vuelto un dolor de cabeza, porque son pocas las vías en donde se puede transitar a una velocidad superior a los 50 kilómetros, que es lo permitido. Pero en ocasiones cuando alguien lo puede hacer, 52, 53, 54, porque tampoco es que la gente pueda andar a mucha velocidad, pues están las cámaras fotomultas. Y esto ha generado una gran discusión en la capital. Por eso está con nosotros el concejal Humberto Amin. Concejal, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Hombre, Diego, muchas gracias por la invitación a Revista Semana, a toda la audiencia que nos acompaña. De verdad, mil y mil gracias por acá estar en este espacio de un tema que es tan importante para mí, que vengo trabajando desde hace mucho. De verdad, gracias a este espacio que me están dando para poder expresar ese debate que venimos dando en el Consejo de la Ciudad. Bueno, concejal, y usted sabe que le han dado garrote porque dicen, no, pero mire, ¿cómo es posible que se va a aumentar la velocidad en algunos corredores o en los principales corredores viales de Bogotá? Pero lo cierto es que es una discusión que hay que darla porque hay varios factores que inciden en esta discusión. Pero entonces, concretamente, concejal, ¿cuál es su propuesta? Pues hombre, a ver, Diego, no me pidas que sea un poco concreto porque debo extenderme un poco y perdóname que abuse de este espacio que me están dando, pero aquí lo importante es explicarle a la ciudadanía que este es un tema que venimos trabajando desde hace mucho rato, donde tenemos que partir de varias aristas. La primera, en Bogotá no existen actualmente estudios que nos digan realmente cuánto soportan los corredores viales rápidos de nuestra ciudad. ¿Por qué para mí es importante hablar de corredores viales rápidos? Porque claramente tenemos la ley 2251, que esta ley en su artículo 12 dice claramente que el máximo de velocidad en las zonas urbanas es de 50 kilómetros por hora. Nosotros en principio no podemos estar por encima de esa ley, pero ese artículo 12 de esta ley tiene un parágrafo, que ese parágrafo dice claramente que de acuerdo a la tipología y al perfil de la vía se pueden ampliar esos límites de velocidad y conforme a un estudio que se haga para saber realmente cuánto soportan ese máximo velocidad de esas vías. Ejemplo, la avenida NQS, ejemplo, la 26, la avenida Boyacá, la autopista norte, la autopista sur. Son 14 corredores viales en Bogotá que a la fecha tenemos aproximadamente identificados, donde gracias a esta administración que ha tenido las ganas de dialogar, de abrir la posibilidad de escuchar, porque la administración pasada no tuvo esa disposición. Hoy pudimos incluir dentro del Plan Distrital de Desarrollo en la Meta 54 que por fin se hagan esos estudios, como lo han hecho otras ciudades, ejemplo Medellín. Medellín tiene estudios para saber cuánto soportan sus vías rápidas, sus principales corredores viales rápidos, como por ejemplo la autopista sur, como por ejemplo la avenida regional, donde ellos tienen velocidades entre 80 y 60 kilómetros por hora. De hecho, a mí me han preguntado, ¿pero a cuánto cree que hay que aumentar la velocidad? De antemano parto y les digo que yo no tengo información de cuánto soportan nuestras vías. Yo no puedo decir cuánto soportan, pero sí estoy convencido que cuando vamos a observar la definición de lo que es una autopista, donde cabe claramente la autopista norte, donde cabe la avenida Boyacá, y de acuerdo a ese perfil y a esa tipología de la vía, estoy convencido que cuando se hagan esos estudios nos van a arrojar que soportan un poco más de velocidad para que evitemos que de verdad en Bogotá la gente sea multada de manera injusta, porque vamos a partir de otra base.
En Bogotá uno no puede andar a más de una velocidad 25 kilómetros promedio, 26 kilómetros por hora. Es el promedio que tenemos en Bogotá. Entonces, cuando vamos a decir que el máximo de velocidad es 50, en principio diríamos, pues ¿para qué necesitamos más velocidad si podemos, si realmente el tráfico no nos va a dejar andar a más de 50? Pues no. Hay horarios en donde realmente se permite a que en estas vías rápidas podamos andar un poco más y Sí. que no seamos multados de manera injusta. Y aquí vale la pena recalcar que en esos horarios donde se pueda andar un poco más son precisamente los horarios donde no hay una cantidad de actores que hoy nos quieren sindicar o nos quieren señalar y decir que es que por cuenta de esos actores es que no podemos aumentar las velocidades en Bogotá. Yo creo que eso es algo muy injusto con los conductores, porque nadie en Bogotá prende un carro con el ánimo de salir a asesinar a todo el mundo o de ocasionar siniestros, ni más faltaba. La gente en Bogotá sale a manejar de manera responsable. La prueba está que hoy tenemos a la fecha más de 1.650.000 comparendos en Bogotá, de los cuales, oiga, se viene esto, mi querido Diego, mira esto, más de 1.550.000 son solo por velocidad. O Ujú. sea, aquí lo que estamos viendo es que se está multando de manera injustamente. Y entonces llegamos a otra arista y es que cuando vamos a revisar las cifras en Bogotá de los siniestros, donde actualmente tenemos cámaras de fotocomparendo que fueron establecidas desde el año 2020 a la fecha, año tras año suben los siniestros. Entonces, aquí no estamos educando a nadie. Aquí Ujú. no estamos reduciendo siniestros, aquí no estamos generando ningún tipo de pedagogía, aquí simplemente estamos multando de manera indiscriminada a los bogotanos y eso es lo que yo quiero hacer un debate donde Claro. espero que se en los próximos días en el Consejo de la Ciudad y que ya realicé uno en el año 2023 donde podamos demostrarle a la Secretaría de Movilidad que lo que se está haciendo es multar de manera injusta a los bogotanos y que de verdad sepamos cuánto soportan estas vías de la capital. Y ya Alejandro va a hacerle una pregunta, pero además ahí hay algo, concejal, y es que las cámaras de fotomultas funcionan a la perfección y las imágenes que dan, que nos las han enviado televidentes, captan preciso la placa, el color, el conductor, todo. En cambio, las de seguridad no funcionan en Bogotá, ¿no? Así es. Pues hombre, pues hombre, la verdad, yo creo que todas las cámaras funcionan muy mal en Bogotá, con todo el respeto. Simplemente Pero las, cuando van a las de multar, fotomultas no. ahí sí corren a ser estrictos, ¿cierto? Cuando nos van a multar, ahí sí corren a ser estrictos. Pero mira, yo quiero aprovechar una cosa, Diego, para decirte, yo le he preguntado 1000 veces a la Secretaría de Movilidad, no solo en esta administración, sino en la anterior, porque vale la pena recalcar que en esta administración, tanto el alcalde Carlos Fernando Galán como la Secretaria de Movilidad han tenido disposición de dar el debate. Créanme que en la administración anterior no tuvimos esa posibilidad y yo eso por lo menos tengo que abonarlo. Pero a mí me llama mucho la atención que cada vez que le pregunto a la Secretaría de Movilidad cuáles son las cifras de las cámaras que actualmente tenemos funcionando para el tema de los fotocomparendos, siempre me dan una cifra completamente diferente. Entonces, Sí. esto también es un desorden que hay con eso. Qué pena que los haya interrumpido. Concejal, pero precisamente antes de entrar en la controversia pues de las fotomultas y la velocidad y demás y la cantidad de siniestros viales que se generan en los corredores viales de la ciudad, pues sabemos de antemano que usted ha venido dando esta discusión no solamente en este 2024, sino en meses y años anteriores. Le quería preguntar precisamente cuál fue ese acercamiento que logró tener usted con la administración de la exalcaldesa Claudia López y cuál fue la postura que ella recibió y por qué en este año sí logró incluir ese artículo dentro del Plan Distrital de Desarrollo del alcalde de Galán. Pues hombre, aquí recibió un portazo, en esto tengo que decirlo con toda la tranquilidad del caso. De hecho, en los debates que tuve con la secretaria de Movilidad, la doctora Deyanira, en su momento llegó a hacerme sentir de que yo era un asesino en serie por querer aumentar la velocidad en Bogotá, y eso no es real. Aquí es importante decirle a los bogotanos, nadie prende un carro con las ganas de ocasionar siniestros, de ir a matar gente. No es cierto, no es cierto que nosotros por andar a más de 50 kilómetros en Bogotá queramos ser asesinos en serie. De hecho, aquí vale la pena recalcar una cosa. Realmente el que no va a respetar las normas, ni que le pongan un máximo de velocidad de 100 kilómetros por hora, lo va a respetar.
realmente los bogotanos que salen de manera responsable en su carro, claro que respetan las normas de tránsito, pero hoy nadie quiere andar a 50 kilómetros por hora cuando las patinetas andan a 40. De hecho, es increíble. Yo tengo videos que en el debate expondré, donde todo el mundo, cuando el tráfico lo permite, viene a más de 50 kilómetros por hora, bajan la velocidad cuando viene la cámara, frenan, cruzan la cámara, inmediatamente después la aumentan. Entonces, ¿qué es lo que estamos solucionando? Absolutamente nada. De hecho, tengo la respuesta a un derecho de petición de la Secretaría de Movilidad, donde textualmente, y se lo voy a leer de manera textual, donde dice que la Secretaría de Movilidad no tiene ningún tipo de registro, ni tiene ningún tipo de diagnóstico para poder afirmar a qué velocidad iba un carro cuando ocurre un siniestro. Miren esto. Entonces, ¿cómo pueden seguir adjudicándole que los siniestros tienen que ver con la velocidad? Pues claro, que si vamos a mayor velocidad los impactos van a ser mucho más fuertes, y claramente que si tenemos un impacto al momento de un siniestro, pues hay más riesgo de que muera la persona. Pero nosotros no podemos caer en la teoría de que si en Bogotá nos roban, pues no salgamos de la casa para que no nos roben. Entonces, si salimos en el carro y obviamente a más velocidad el golpe, el siniestro va a ser mayor, pues entonces no andemos a 20, 30 kilómetros por hora cuando los carros hoy tienen tanta tecnología, cuando las vías realmente son mejores que hace 50 años, cuando realmente hoy es cuando podemos andar un poco más, y con eso no estoy diciendo que andemos como locos, ni más faltaba. No, las vías urbanas está muy bien que sean 50 kilómetros por hora, pero Bogotá cuenta con corredores viales rápidos que realmente se pueden andar un poco más. Cuando el tráfico lo permite, podemos seguir siendo responsables, salvando vidas, y no que se vaya a seguir imponiendo multas de manera injusta a los bogotanos. Pero mire, concejal, que hay algo bastante particular, y es que entendiendo que la medida de los 50 kilómetros por hora también es para cuidar a los peatones, a los ciclistas, pero si uno mira las ubicaciones de las cámaras, muchas de ellas están debajo de los puentes peatonales o incluso pegados en semáforos. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, en la autopista, en donde hay varios puentes peatonales y en donde han puesto estas vallas para que los peatones no se crucen? Pues qué sentido tienen esas cámaras ahí. ¿No le parece a usted inconveniente? Igual en la calle 80 pasa lo mismo. Pero totalmente, y lo he venido diciendo a menudo. Es increíble que sigan diciendo que no podemos aumentar los límites de velocidad en los principales corredores viales de la ciudad por cuenta de diferentes actores, como lo dije al principio en mi intervención. Cuando hablamos de diferentes actores, estamos hablando de peatones, de bicicletas, estamos hablando de motocicletas. Pues hombre, es increíble que precisamente donde estén las cámaras, como dices tú, hay puentes peatonales, hay precisamente estos separadores para que no se crucen los peatones. Entonces, ¿cuál es la función de las cámaras? Aquí realmente lo que vemos es única y exclusivamente una animadversión hacia el que maneja carro, de buscar la forma de que caigan y multarlos. Es más, yo me tomé el trabajo de investigar cómo son operadas estas cámaras, y estas cámaras son operadas por cuenta del distrito. Aquí no hay particular, para que no vayamos de pronto a caer en la imprecisión de decir que esto es un negocio de algunos particulares. No, pero aquí lo que sí, y me niego a creer que pudiera haber, es un negocio por parte de la Secretaría de Movilidad. Que esto no fuera, y yo en esto sí se lo he dicho a la Secretaría de Movilidad, digo, secretaria, yo no quiero pensar eso, que esto es un negocio de la Secretaría de Movilidad, yo no quiero pensar que esto se les volvió la caja menor del distrito para la Secretaría de Movilidad, que entre otras cosas, esa plata que se recoge por estos fotocomparendos debe ser destinada a seguridad vial, y que estamos destinando a seguridad vial. Yo no veo que estemos destinando nada. Entonces, aquí lo que vemos es un ataque al carro particular, donde realmente yo quiero decirle algo con tranquilidad. A mí sí me gustaría que al alcalde Carlos Fernando Galán le fuera bien, y uno de los motivos para que le vaya bien al alcalde Carlos Fernando Galán es precisamente eso: buscar que quede bien ante la ciudadanía, que la ciudadanía quede contenta. Y a mí no me pueden decir que hoy la ciudadanía en Bogotá está contenta andando a 50 kilómetros por hora en los principales corredores viales de la ciudad. Claro que hay algunos que lo defienden,
Claro que algunos dicen es que si andamos a más de 50 pues vamos a acabar vidas. Eso tampoco es cierto. No podemos salir a decir de esa manera tan ligera, decir que es que el que anda más de 50 es un asesino en serie. No, señor, no voy a tolerar eso y en eso he sido enfático en decirle a la Secretaría de Movilidad, hay que hacer los estudios, vamos a luchar por una ciudadanía que quiere movilizarse un poco mejor en Bogotá, que de verdad no se quiere sentir multada injustamente. Como les dije, a la fecha llevamos más de 1.550.000 comparendos en Bogotá, solo por velocidades del año 2020 hasta la fecha Sí. que se instalaron estas cámaras. De hecho, les puedo dar cifras completamente reales donde les puedo evidenciar cómo han aumentado año tras año. Vea, yo Claro. les puedo decir, Y en a el eso iba, 2020, concejal, disculpe que lo interrumpe, es que precisamente tranquilo. uno de los argumentos de la Secretaría de Movilidad para establecer un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora es para salvar vidas. Pero las cifras no mienten. Y hay corredores viales como la Autopista Sur inclusive la 30, la NQS, donde se muestra, se evidencia que en los últimos 3 años, 2019, antes de la pandemia, en comparación con el 2023, los siniestros viales y las fatalidades se han hasta triplicado. Entonces, se desvirtúa un poco el argumento de la Secretaría de Movilidad ahí, ¿no? Pero totalmente. Y te voy a contar una cosa. Yo tengo un comparativo que, si me permiten, me gustaría leérselos textualmente para no cometer ninguna equivocación. Año 2020. Tengo el comparativo entre los corredores sin cámaras salvavidas y los corredores con cámaras salvavidas. Pueden creer que en el año 2020, en corredores sin cámaras salvavidas tenemos 942 siniestros, mientras en los corredores donde tenemos cámaras salvavidas tenemos 3.330 siniestros. Ahí para un total de 4.272 siniestros. En el año 2021 suben de 4.200 el total de siniestros a 4.993, siendo también mayor los corredores con cámaras salvavidas, donde más se presentan siniestros. En el año 2022 subimos de 4.900 a 5.358. En el año 2023 de 5.300, oigas esto, subimos a 6.378. Y ya en lo que va corrido del primer trimestre del 2024 han aumentado en 1.7% también los siniestros en comparación con el año 2023. Entonces, y siempre hay mucho más siniestros en los corredores donde hay cámaras salvavidas que en los que no hay. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas cámaras? Ninguna. Multar injustificadamente a los bogotanos. Y yo sí vengo dando este debate, vengo dándolo de cara a la ciudadanía. No es cierto, insisto, como quieren decir, que todo el que anda más de 50 kilómetros por hora quiere acabar con vidas y no estamos salvando vidas, y que solo para salvar vidas tenemos que andar a menos de 50. De hecho, hice también otro trabajo muy exhausto. Y ese trabajo exhaustivo que hice con las diferentes capitales de Latinoamérica. No me quise comparar con países como Estados Unidos, no, ni más faltaba, no nos comparamos con ese tipo de ciudades, pero nos comparamos con Buenos Aires, nos comparamos con Chile, con Santiago de Chile, nos comparamos con Quito, nos comparamos con Lima, nos comparamos con Caracas, nos comparamos con Montevideo. Hoy con Sao Paulo, les quiero decir que hoy la ciudad de Latinoamérica que tiene el límite de velocidad más bajo es Bogotá. Eso es muy triste. Y eso es muy triste. ¿Y por qué Medellín sí puede tener límites de velocidad en vías que son principales rápidas de 60 y hasta de 80 kilómetros por hora en esos corredores viales rápidos? Yo creo que eso es aceptar que en Bogotá estamos muy mal en movilidad, que somos incapaces de cuidar a nuestros actores viales y darle a todos los conductores la posibilidad de que puedan movilizarse mejor. Yo no Sí. puedo creer que el alcalde Carlos Fernando Galán, una persona que es completamente capaz, una persona que escucha, una persona que tiene todas las ganas de trabajar por la ciudadanía, se vaya a quedar corto en este tema y decirle a los bogotanos: no somos capaces de sacar adelante unos estudios para que de verdad sepamos cuánto soportan esos corredores principales viales de la ciudad. Concejal, un comentario final y una pregunta. De alguna forma, si bien usted decía que esto no es un negocio de privados, por lo que las cámaras de fotomultas son operadas por la Secretaría de Movilidad, de alguna u otra forma sí genera repercusiones, y es que se han creado muchas compañías, ¿no?, que de alguna manera tratan de ayudar a la ciudadanía con las impugnaciones ante la Secretaría de Movilidad, y eso lo que hace es que se represen varios de los casos que hay en la Secretaría de Movilidad, e incluso termina la Secretaría de Movilidad
contratando más abogados para poder responder en todos los términos que establece la ley a todas estas personas que hacen esas impugnaciones. Entonces, siempre de alguna forma hay repercusiones con estos límites de velocidad. Y la pregunta final, concejal, es, de acuerdo a lo que se estableció en el plan de desarrollo, ¿cuándo tendríamos listo ese estudio que se planteó? A ver, mi querido Alejandro, te respondo primero la segunda pregunta, que es más corta. Tenemos 4 años, como dice el Plan Distrital de Desarrollo, esa es la hoja de ruta para 4 años. Yo estaré muy pendiente. Le he pedido a la Secretaría de Movilidad que quiero participar de esos estudios que se van a hacer para saber realmente cuánto soportan nuestras vías en Bogotá y sobre todo para poder darle a conocer a la ciudadanía el resultado de estos estudios. Que de verdad sepamos cuánto soportan nuestras vías y yo en eso seguiré haciendo un seguimiento bastante riguroso a ese tema. Y cuando me estás hablando de las sentencias, de esas sanciones que se han impuesto, porque no son sentencias, son sanciones administrativas que nos impone la Secretaría de Movilidad al momento de una infracción. Yo también vengo dando otra lucha muy grande con la Secretaría de Movilidad y es que estoy convencido que no están haciendo estas sanciones conforme a las sentencias de la Corte Constitucional. Aquí viene otra discusión muy grande y es que nosotros no podemos seguir insistiendo en que si no individualizamos a una persona, igual tratamos de que sea el dueño del vehículo el que venga y ponga la cara por esa sanción. Y no debe ser así, porque eso no lo dice la sentencia 321 de la Corte Constitucional. Incluso yo denuncié hace un año en la administración anterior irregularidades donde, mira, se cometieron infracciones de tránsito que ocurrieron en mayo del 2022. Allí se cometió la infracción. ¿Y cómo es posible que la Secretaría de Movilidad sanciona y basa esta sanción, o sea, esta sanción, este comparendo, por decirlo de esa forma, lo sustenta en la sentencia C321 que salió en septiembre del 2022? ¿Cómo hicieron la Secretaría de Movilidad para ser videntes? Yo eso lo saqué y tengo las pruebas reales y lo saqué en un debate el año pasado. ¿Cómo era posible que la Secretaría de Movilidad va y pone una sanción, va sustentada en una sentencia que salió aproximadamente unos 5 o 6 meses con posterioridad de cuando ocurrieron los hechos? Eso es inconcebible. También puse en conocimiento de cómo sancionan incorrectamente a un policía que va a capturar un bandido y va a más de 50 kilómetros por hora y fue sancionado por andar a más de 50 kilómetros por hora. No, lo que viene ocurriendo ahí es una locura. Hay otro tema muy importante y no quiero terminar sin decirlo. Hoy, ¿dónde están esos avisos para decir que viene una cámara de fotocomparendo, de fotomulta? No están a los 500 metros como lo exige la norma, están a mucho menos. Entonces la Secretaría de Movilidad aquí viene cometiendo una cantidad de irregularidades, los cuales yo vengo exponiendo y lo expuse en la administración anterior, en la administración de la ex alcaldesa Claudia López. Vuelvo y insisto, al menos en esta secretaría he encontrado disposición para discutir y debatir el tema. Tengo un debate montado, citado, vamos a ver cuándo me le ponen fecha por parte de la presidencia del Consejo de Bogotá y estaremos dando ese debate. Y como le he dicho a la Secretaría de Movilidad, le digo a la ciudadanía, he hablado con diferentes actores en este tema y se los digo a todos ustedes, vamos a seguir dando el debate de manera decente, luchando por los ciudadanos, por todas esas personas que hoy manejan un carro y que se ven atropellados en su buena fe, porque andar a 51, 52 kilómetros por hora no es un delito y no puede verse la persona multada. Además, estas cámaras no tienen ni siquiera margen de tolerancia. Yo pude también evidenciar en ese debate que estas cámaras también tienen errores al momento de ser calibradas. Entonces, no pueden estar imponiendo fotocomparendos a 51 a 52. Aquí hay que buscar aumentarse un poco los límites donde de verdad podamos andar por debajo de ese límite de velocidad, podamos andar tranquilamente y no ser multados injustamente. Pues concejal, mil gracias por haber estado con nosotros en semana. Que tenga buen día.
No, a ti, Diego y Alejandro, por esta invitación, de verdad, siempre presto a estar acá acompañándolos. Muchísimas gracias por este espacio y a toda la ciudadanía siempre le he hablado con la verdad en este tema, seguiré haciéndolo y seguiremos dando ese debate de manera responsable y luchando por el bolsillo de los bogotanos. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Opinen sobre este tema. ¿Están de acuerdo en que se aumente la velocidad en la capital del país? Los leemos en semana.com. La cita con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.